y dice lo siguiente: y entraron en Capernaum, y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y lo obedecen?». Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés y Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó por la mano y la levantó inmediatamente, le dejó la fiebre y ella le servía. Y en cuanto llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Amén. Vemos aquí en Marcos, y es algo que vamos a ver durante todo el Evangelio de Marcos, la gran velocidad con la que Marcos relata los acontecimientos que hizo Jesús. Acordad que cuando vimos en el primer domingo del Evangelio de Marcos, vimos que no era una biografía, que estaba todo puesto en orden, sino que era la recopilación de las historias que iba contando el apóstol Pedro, que Marcos las escribía, y luego de ahí salió el Evangelio de Marcos. Y vemos que lo primero que hace Jesús aquí en Capernaum, si recordamos el Evangelio de los Hechos, es lo mismo que hace Pablo cuando visita una ciudad en la cual no se había predicado el Evangelio, que es ir a los líderes, a los supuestos llamados, ir a aquellos que tenían el conocimiento y presentarles el Evangelio a ellos primero. Y aquí en la sinagoga se nos presenta un grupo de personas que hay muchas más personas, estaban los rabinos, habían doctores, etcétera, pero aquí se nos menciona especialmente a los escribas. Y para aquellos que no sepan lo que es un escriba era una persona que no cobraba. Había sacerdotes que ellos sí tenían su salario, se sacaba de los sacrificios y las ofrendas, pero no, los escribas aparte tenían que tener su trabajo. Pero eso sí, los escribas tenían dentro de la sinagoga 3 oficios. El primero de ellos era propiamente el oficio de escriba, es decir, escribían y estudiaban la tradición oral de Moisés, pues todo lo ponían escritos y eran profesionales en los ritos y en la preservación de la escritura. Luego cumplían la función de maestros, porque ya que sabían la escritura, la ponían en práctica, pues enseñaban y tenían un conjunto de discípulos a los cuales les transmitían aquella ley de Moisés, no de forma espiritual, que para eso ya estaba el sacerdocio, sino de forma en plan legislativa, en plan de las tradiciones, cómo hacer correctamente los sacrificios, las ofrendas, y por último cumplían el papel de jueces, ya que tenían a cargo la administración de la ley como miembros de Sanedrín. Luego, por otra parte, tenemos a Jesús, que enseñaba en la sinagoga, y nos podemos sorprender diciendo: ¿y cómo que Jesús, que se presentaba ahí en la sinagoga y predicaba, viendo ahí tanta gente, y encima la gente que había ahí le tenían manía a Jesús? Pues es que Jesús, como judío, tenía derecho de participar en las actividades religiosas y culturales de la comunidad. Y en la sinagoga eran esos lugares de reunión donde se juntaban para llevar a cabo dichas actividades religiosas. Por lo tanto, no es de extrañar que Jesús compartía sus enseñanzas a más cuando él era considerado un rabí o maestro y tenía sus seguidores que le seguían. Pues siempre estaría Jesús invitado para exponer aquello que predicaba. Es como, llevándolo un poco a nuestro mundo, pues es como si Jesús fuese invitado a una iglesia para presentarnos y compartir unas palabras. Que esto muchas veces se hace y llamamos a un predicador de otra iglesia para que
exponga brevemente la palabra o nos presente la iglesia y su ministerio, pues sería de este mismo modo. Y aquí tenemos también en esta porción de la escritura algo maravilloso. Vemos a Jesús, nada más entrando en Capernaum, coge tiempo para aquellos que quieren estar y están supuestamente cerca de Dios. Vemos a Dios acercándose a aquellos que quieren tener comunión con Él, aquellos que, como dice la palabra, desde temprano le buscan, aquellos que están en la sinagoga compartiendo desde el mensaje del Señor, estudiando las Escrituras, siendo doctor de la ley. Vemos como Jesús primeramente les visita de ello. Y vemos también la respuesta, se maravillaban de las doctrinas de Jesús y de sus enseñanzas porque no enseñaba de la misma forma que los escribas, sino con autoridad. Perfecto. Tristemente, a día de hoy, muchas veces como cristianos, y me incluyo yo a mí primero, preferimos seguir y escuchar las palabras de muchos escribas, de muchos doctores, de muchos predicadores que muchas veces podemos mitificar y nos posicionamos en plan de, mira, yo es que escucho a este, yo sigo a este otro, en lugar de abrir la Biblia y buscar desde temprano, desde la tarde y desde la noche, las palabras de Jesús. Muchas veces mitificamos a los mensajeros, les damos una autoridad que de verdad no tienen y ponemos a Jesús como un actor secundario. Y es importante de que muchas veces en nuestras casas, en lugar de escuchar una predicación de tal persona que nos guste, que está muy bien, pero parar un poco y si no has tenido tiempo en todo el día, coger las Escrituras y ver personalmente un tú a tú, un cara a cara, que es lo que Jesús, el Hijo de Dios, quiere decirse a tu vida a través de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Así es de la única manera que Dios se va a manifestar en nuestra vida. Y muchas veces, tristemente, pensamos que con venir un domingo a la iglesia con un sermón a la semana ya hemos cumplido, ya hemos tenido suficiente para nuestras vidas. La Biblia es la única autoridad que debería estar por encima de nuestras cabezas. Pero claro, para hacer esto que acabo de decir, hay que estudiar la Biblia, hay que gastar tiempo, hay que hacer el esfuerzo de tantas cosas que podemos hacer y que nos gustan y que son lícitas, pues de dejarlas a un lado y ponernos a estar un tiempo a solas con Dios. Y claro, tenemos enemigos, está nuestra carne, está el mundo, está Satanás y sus aliados que no les gusta que hagamos eso y no nos lo van a poner fácil. Y muchas veces, del mismo modo que Judas traicionó a Jesús, nosotros también lo estamos traicionando poniendo nuestras necesidades primero antes que a Él. Ojalá que todos podamos disfrutar a diario de las enseñanzas de Jesús y de disfrutar de ese a tiempo a solas con Dios. Y del mismo modo que cuando hacemos eso, es lo mismo que cuando estamos en un bosque de noche, ante las tinieblas, sin luna llena, ya que en un bosque de noche con luna ves muy bien. Imaginaos un bosque profundo totalmente rodeado de oscuridad. Con una linterna puedes ver lo que hay delante. Pues del mismo modo Dios, cuando se acerca a un sitio, ilumina ese lugar y pone en manifiesto todo aquello que esconde nuestro corazón y que hay alrededor nuestro. Y aquí, siguiendo con el texto, vemos el caso de lo que hoy en día llamaríamos de forma errónea, digamos, un endemoniado. Y para empezar, en el texto vemos que se encontraba muy sinvergüenza en la sinagoga. Demonio, la palabra demonio viene de griego daemon, que significa genio mensajero, y era uno de los dioses menores del panteón griego, y por eso muchas veces lo llamamos equivocadamente demonio, pero la palabra bíblica es espíritu inmundo, ya que un demonio no es un dios menor, sino es un espíritu sin morada que necesita un cuerpo para manifestarse, y por otro lado están los ángeles caídos, que ellos sí que tienen un cuerpo y muchas veces se manifiestan también de forma visible como una persona normal y corriente. Esto, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pablo, que dice: muchas veces hemos hospedado ángeles sin saberlo. Muchas veces también cuando Dios se presenta, cuando
con 2 ángeles más cuando fueron a comer con Abraham y se le ve con forma humana, pues del mismo modo los ángeles caídos muchas veces también están alrededor nuestro, que nosotros no lo sabemos, y están ahí para hacernos tropezar y caer. Y es muy fácil pensar en nuestra mente que hay demonios en lugares satánicos, en sectas, que hay en sitios donde hay mucho pecado, aunque déjame deciros que muchas veces donde hay mucho pecado solamente es el hombre practicando la depravación a causa del pecado que nos domina. Pero poca gente llegaría a pensar lo que vemos aquí, que están en la iglesia. Y Satanás está más interesado en destruir la iglesia y a los escogidos de Dios que a destruir a gente que ya está perdida. Hay una historia de un cazador y un abuelete que era cazador y su nieto que iban por el bosque, y le estaba preguntando el nieto, abuelo, ¿por qué cuando somos cristianos es cuando más tentaciones tenemos, la vida es más difícil, pasamos dificultades para llegar a final de mes? Y en cambio la gente que no tiene a Dios, que no va a la iglesia, pues se divierte, se lo pasa bien, le sobra dinero por todos lados y está ahí disfrutando. Y el abuelo no sabía qué responder y dijo, cállate un momento, mira ahí esa bandada de gansos que hoy vamos a tener ganso para cenar. Y coge la escopeta, dispara esos gansos que volaban y dice al niño, mira, corre, atrápalos antes de que reprendan el vuelo, y a los muertos olvídalos y captura a aquellos que aún pueden tomar el vuelo. Y ahí el nieto comprendió por qué los que están muertos ya en delitos y pecados están tranquilitos, y por qué aquellos que escapan de sus garras son los que reciben las amenazas y las tentaciones de parte de Satanás. Vemos que Satanás quiere destruir la iglesia, pero no lo va a hacer nunca por métodos obvios, no va a montar aquí un show ni un espectáculo, sino que se infiltrará para destruir la credibilidad de un pastor, para manchar el testimonio de los hermanos, para susurrar al oído de alguien de mira este hermano, esta hermana cómo va vestida, mira cómo, con quién viene o con quién deja de venir, y hará que se maten entre sí los cristianos entre ellos para que la gloria de Dios no se llegue a manifestar en nuestras vidas. Satanás tiene infiltrados dentro de la iglesia con una reputación intachable, pero que sutilmente harán que la comunión de Dios se pierda y se marchite dentro de las iglesias. Y todo esto no me lo estoy inventando yo. Tenemos, por ejemplo, Hechos 20, de 29 a 30, que dice, porque yo sé, hablando Pablo, después de mi partida estarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Segunda de Corintios 11, de 13 a 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño también que sus ministros, los ministros de Satanás, se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y muchas veces aquellas personas, estos obreros de Satanás, los podemos llegar a reconocer porque ya, mira, quitemos la oración de culto, ya que la gente ore en sus casas. Ostras, es que 1 hora de culto al día me aburro, paso sueño, la gente se duerme, y ya no hablemos más de las predicaciones, que madre mía, prediquemos mejor mensajes que no ofendan a la gente y así atraemos más gente a la iglesia. Claro, seguimos viendo versículos como Judas 1.4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes Judas 1.4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano, Señor Jesucristo. Y luego tenemos que ya conocemos todo de 1 Pedro 5, del 8 al 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Y claro, hay muchas veces que, escuchando a estas influencias satánicas,
hemos olvidado el mensaje tan simple de que el pecado ofende a Dios. Y si no comprendemos que Dios es un Dios justo que condena el pecado y el hombre va a ir al infierno porque está separado de Dios, si no entendemos esto y no predicamos este mensaje, nunca vamos a poder entender lo que simbolizó y lo que es el sacrificio en la cruz. Y si no entendemos esto último, jamás vamos a poder obtener el perdón y ser salvos. Vemos aquí que Jesús entra en la sinagoga y el espíritu inmundo se ve entre la espada y la pared. Aquí la gente, yo me imagino la gente en la sinagoga y ve a Jesús, un rabino que acaba de venir a Galilea, que viene a predicar y predica con mucha autoridad. Y vemos alrededor nuestro gente con reputación intachable, buenas personas, todos happy, felices, con grandes dones y ministerios. Pero claro, si usamos y ponemos en práctica el discernimiento espiritual, haciendo el spoiler que nos dice la Biblia, mientras la gente solamente veía gente de reputación intachable, Jesús estaba viendo que en la sinagoga había una obra de Satanás ahí. Y del mismo modo los demonios también vieron que Jesús se acercaba y ya no quedaba escapatoria para ellos, ya estaban ellos entre la espada y la pared. Y entonces ya entre la espada y la pared, pues dichos demonios se manifestaron en aquel lugar y hablaron. Y aquí podemos aprender, como dice Pablo en lo siguiente, en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Y sí, todos sabemos que hay ángeles, arcángeles, querubines, hay tronos. Del mismo modo también tenemos una jerarquía dentro de los espíritus inmundos y hay espíritus más fuertes y espíritus más débiles. Y hay géneros, y esto lo dice la palabra, y ya que estamos tocando el tema, pues voy diciendo ciertas cosas para que las sepamos todos, que siempre viene bien como cristianos y obreros todos de Dios. Y hay géneros de demonios que van a salir al instante y otros que requerirán de mucho tiempo de ayuno y de oración. Y vemos aquí en el relato bíblico, en Marcos, que el más fuerte de los demonios toma la palabra y si nos fijamos por qué digo el más fuerte, es porque en la palabra está en plural hablando y dice que tienes contra nosotros, es decir, había más de uno y el más fuerte es el que toma el lugar para poder hablar. Viniste a destruirnos, sabemos quién eres, el Santo de Dios. Los demonios resentían la intrusión de Cristo en su dominio y sabían que Él tenía todo el poder y la autoridad y que les podía destruir en ese mismo momento. Y eso era mucho más de los que ahí sabían. Y antes que nada, sobre estas mismas líneas que estamos viendo, vamos a aprender tres cosas. Y la primera de todas es que debemos tener una comunión diaria con Dios y estar cercanos a Dios para que Él nos revele a su tiempo el mundo espiritual en el cual vivimos y nos rodea. En segundo lugar, estamos en medio de una guerra. Y muchas veces cuando vemos que alguien en el trabajo nos hace la puñeta, que hay una persona que todo el tiempo está encima de nosotros y no nos deja en paz, ni lo hagamos bien ni lo hagamos mal, muchas veces vemos a la persona, vemos a ese objetivo y ya vamos contra él, pero muchas veces no somos conscientes de que esa persona a lo mejor está siendo manipulada por Satanás para ponernos tropiezo, para quitarnos aquella paz que Dios nos da. Y debemos estar preparados, hermanos, ante ello, mediante la oración, la lectura de la palabra y sí, también el ayuno, que es mantener en disciplina la carne para evitar que los impulsos carnales nos dominen y nos impidan estar cerca de Dios. Y por último, el otro punto que estamos viendo aquí es que los demonios nos reconocen y saben quiénes somos. Ellos han estado allí victoriosos y riéndose de nosotros cuando hemos caído y ellos están ahí celebrándolo delante del Padre Celestial diciendo, ¿ves? Este es tu hijo, pues mira lo que anda haciendo ahora. Y del mismo modo ellos han estado ahí temblando cuando pedimos perdón a Dios y ven que la sangre de Jesús nos limpia de todo mal. Esto ya es a experiencias personales, pero nunca os ha pasado, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño cuando era un poco más joven, antes había muchos puestos de santería, de lectura de tarot, y claro, hay mucha gente que es fraudulenta, como no,
pero de vez en cuando había alguien que no era fraudulenta, que cuando te veía, te miraba, cogía las cosas y se iba. Y te hacía mucho que pensar. O por ejemplo, en uno de los momentos más duros de mi vida, que cuando gracias a Dios salí victorioso, había ahí un enviado de Satanás que intentó destruir mi trabajo, mi persona y todo, y que cuando Dios me dio la victoria es que en medio del trabajo me puse a brincar, saltar y dar gracias a Dios de alegría. Y debemos estar preparados para hacer frente al mundo espiritual que nos rodea. Muchas veces solamente vemos la carne, vemos nuestras tentaciones y nos olvidamos de que hay más cosas que no ven nuestros ojos. En primera de Juan, del 4, del 1 al 3, nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto conoced el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, porque este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Luego tenemos textos como Lucas 21:8, Mateo 7 de 21 a 23, segunda de Corintios 2:11, que dice: porque Satanás, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Siguiendo con el texto, vemos que Jesús, aquí con muy pocas palabras en el Evangelio de Marcos, y con la autoridad que solamente Él tiene y sin querer perder tiempo, ya que los demonios estaban dando un mensaje de que Jesús era Dios y, ostras, esto es un mensaje que incluso le podía apoyar a su ministerio, pero si lo analizamos bien podía hacer también que la gente luego buscase confundidamente a Dios en el lugar equivocado. Y vemos que también Jesús actúa con rapidez para cuidar también el endemoniado y ordenó: callaos y salid fuera. Y con gran fiereza, y aquí me gusta como dice la Biblia del oso, que cambia gran fiereza y pone: y despedazándolos salieron de él. No quiere decir textualmente que con gran fiereza o despedazándolos, sino está hablando acerca de los espíritus inmundos. Está diciendo, estaban con tal temor aquellos espíritus de que podían ser destruidos que salieron, aquí en nuestro lenguaje sería a toda mecha, de golpe, de una forma violenta, digámoslo así. En la palabra se nos dice que las obras mismas que Dios hizo, también nosotros las podemos hacer, pero también tenemos que estudiar y escudriñar la palabra, porque un exorcismo no es algo para montar un show, sino que del mismo modo que Jesús buscaba el bien de la persona, debemos nosotros que procurar el bien de esa persona, no exponiéndola ni a vergüenza ni a juicio, sino que con el amor de Dios amar al hombre y reprender al maligno. Por otro lado, podemos aprender que cuando Dios viene a nuestro encuentro, cuando Dios viene para cumplir su misión, para rescatarnos, debemos tener claro que no va a haber ninguna fuerza humana ni espiritual que impedirá que Dios llegue a nuestro encuentro. Y cuando Jesús se manifiesta en nuestra vida, cuando nos acercamos a Dios, aquellos que ya somos salvos, también nos mostrará aquellas áreas que debemos cambiar en nuestras vidas, aquellos pecados que nos son ocultos y aquellas puertas que abrimos muchas veces sin querer y que el enemigo puede tomar ventaja a través de ello. Y debemos de obedecer la voz de Jesús, de nuestro buen pastor, para como ovejas acercarnos al redil y hallar el descanso y el oportuno socorro. Hacer un pequeño matiz, en Efesios 1 al 13 dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, un hijo de Dios está sellado por el Espíritu Santo. Y si nos imaginamos un tupper que está sellado, significa que nada puede entrar en él ni salir de él. Un hijo de Dios siempre va a ser un hijo de Dios. Pero esto, y aquí pongo un pero, no impide que
espíritus inmundos susurren al oído y digan, mira, mira, haz esto, qué guay, como en las viñetas antiguas del angelito y el demonio, o que en ocasiones haya alguna atadura por pecado que no deje a ese creyente disfrutar de la libertad que Dios disfrutaría hasta que ese hijo de Dios se arrepienta y pida al Padre que lo libere de cierta atadura. El resultado aquí en el texto es que todos se maravillaban tanto de su doctrina como de sus milagros. Y los milagros de Jesús básicamente era el testimonio apologético de que lo que él decía acerca de su persona era cierto. Y de esto también podemos aprender lo siguiente, y es, ¿qué dicen nuestras obras como cristianos? ¿Qué hacemos nosotros, o mejor dicho, nuestras acciones dan testimonio de que somos hijos de Dios? Nuestra palabra la están avalando nuestros actos. Y claro, todo el mundo tiene un pasado, todo el mundo ha hecho cosas de las cuales se arrepiente, pero no vamos a ir muy atrás, vamos a esta última semana, a esta última media semana. ¿Estamos orgullosos o hemos dado testimonio auténtico de que hemos sido hijos de Dios? Y si es así o si no es así, este es el tiempo y el momento para hacer un compromiso con Dios y comprometernos personalmente a ser valientes y fuertes, a buscar el rostro de Dios y a batallar contra las tentaciones, a batallar contra el maligno y a vencer nuestra carne y el mundo, ya que solamente mediante Jesús y su sangre podemos ser victoriosos. El segundo punto, y no estoy viendo el tiempo, disculpadme. Vale, el segundo punto, y vamos a hacer el tercero y acabar. El segundo punto es, vamos a ver Jesús en la intimidad del hogar, a Jesús personalmente ya con los suyos. Y aquí vemos cómo la suegra de Pedro estaba enferma, la vemos en su casa, y son dos versículos que no llaman mucho la atención, pero si nos ponemos en el lugar de la suegra mala, no que la suegra fuese mala, sino que la suegra estaba mala. Imaginad vosotros malos con fiebre en casa y que de repente se abre la puerta, empieza a llegar gente ahí que va a comer, a disfrutar de esto, y claro, tú estás malo, tú estás en cama, no dices, ¿para qué han entrado aquí estos desgraciados? Que se vayan, que yo quiero estar solo, tranquilito, con mi sopita de pollo. Y parece un poco inoportuno casi, pero Jesús siempre es bienvenido, y Jesús no solamente está en la sinagoga, sino también está en la intimidad de nuestras casas y con nuestras familias. Y Dios nos sigue amando, estemos sanos, fuertes y maduros en la fe, como cuando estamos débiles y postrados en cama y en momentos duros. Y vemos que la misión de esta mujer aún no había acabado. La misión de esta mujer era servir a Jesús y dar apoyo. Por lo tanto, esa enfermedad no iba a ser para que siguiese postrada en cama, sino para que viese aquella familia que el mensaje de Jesús de que Él era hijo de Dios era real. Y vemos también a Jesús que pasa de ser un maestro autoritativo y poderoso, maestro en cuanto estaba predicando en la sinagoga, autoritativo y poderoso en cuanto Él manda y los espíritus inmundos obedecen. Vemos aquí a un Jesús cariñoso y cercano, que en momento de debilidad te toma de la mano y te dice, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios. Y Jesús tiene la misma autoridad para sanar ayer que hoy. Y de esto iba a poner varios ejemplos, pero no me quiero alargar mucho. Si queréis dos ejemplos bonitos, ahí tenéis a mi abuela y os puede contar el testimonio de... Bueno, ya hablaré yo con ella y quien quiera que os lo cuente, y si no, os lo perdéis vosotros mismos. Acerca de un niño, una resurrección, y luego como también tuvieron que huir de un pueblo a la semana siguiente. Dios tiene poder para sanar, pero Dios no siempre obra como nosotros queremos. Dios no es un genio que podemos atrapar en una lámpara y que frotamos y decimos, Señor, ahora sana, Señor, no, ahora estate quieto y te escondo aquí debajo del cojín. No, Dios es Dios. Y en ocasiones Dios permite que nosotros seamos instrumentos en sus manos. Todo el mundo aquí me ha visto tocar la batería y sería algo ridículo que la baqueta piense, la baqueta es el palo de madera ese tan feo que veis ahí. Sería algo ridículo o tonto pensar que la baqueta piensa que es ella la que hace la música.
y que la baqueta es la que toca muy bien y sigue esos patrones de ritmo para crear esos sonidos. Es algo impensable, es tonto, una baqueta por sí mismo no puede hacer nada. Pues del mismo modo nosotros, como esa baqueta, somos usados por Dios y no al revés. Podemos pedir a Dios, claro está, por nuestros deseos, por nuestras debilidades, por nuestros motivos, pero principalmente no se nos olvide el Padre Nuestro cuando Jesús nos enseña con estas palabras: que se haga tu voluntad así como en el cielo, en la tierra. Volviendo al texto, Dios te toma de la mano y te levanta de ahí donde estés. Y la consecuencia de ello es el agradecimiento y el servir a Dios. Y Dios, a todos los que estamos aquí, creo yo, que nos ha tomado de la mano y nos ha levantado de esa cama postrado donde estábamos. Y ahora, en consecuencia, en cuanto a agradecimiento, debemos de servir a Dios allá donde estemos. Y esto significa tanto en nuestros trabajos buscar la excelencia para demostrar que somos cristianos y que seguimos un buen testimonio de que pudiendo trabajar poquito vamos a trabajar lo que se nos paga porque soy cristiano y no voy a robar, como también servir limpiando la iglesia, como cuidando a un enfermo o proveyendo de comida y dinero a alguien que de verdad sabemos que lo necesita. O también, algo que no se menciona mucho, pero ya que está aquí lo digo, también servimos a Dios con las ofrendas y los diezmos que damos, ya que eso ayuda al ministerio. Jesús nos dice en Mateo 25, 37 a 40, entonces los justos dirán aquel día diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. También podemos aprender acerca de la cualidad de la suegra, que es que estaba rodeada de personas que temían a Dios. Y esto nos llama a decir que también nuestras relaciones son importantes, con quién nos juntamos o con quién nos dejamos de juntar. Habla la Biblia diciendo de estarán dos juntos, caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo, o también el típico que no sabemos todos, de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Nuestras relaciones, nuestras amistades son muy importantes y tenemos que buscar a gente con nuestra misma misión, con nuestro mismo propósito, para que de manera cuando uno caiga, los otros lo levanten. Y si uno está flojo, los hermanos se acuerdan de él o de ella y pedimos a Dios por esa persona, lloramos, y si hace falta y vemos que un hermano no ha venido, y llamamos por teléfono y decimos: oye, ¿todo bien? ¿Qué ha pasado? Que sepas que estoy llorando por ti. Por último, para ir terminando ya, el último punto ya acabamos, vemos que llega la noche y el ministerio de Jesús no acaba, y él sigue y sigue, y parece que nunca se le acababan las pilas al pobre, estaría cansado. Y llegaba gente a la puerta de aquella casa y todos se acercaban a él. Y aquí también vemos como el ministerio de Jesús no solamente se extendía a la sinagoga, no solamente estaba en la intimidad de sus casas, sino que el ministerio de Jesús se abría a todos aquellos que se acercaban a él. Hay una canción antigua de Marcos Witt que decía: ¿quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres vivir y gozar santidad? ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión o vencer toda cruel tentación? Pues tan solo hay poder en Jesús. Y es verdad, y todo aquel que se acerca a Jesús no sale de ese mismo encuentro como llegó. Da igual quién seas, lo que hayas hecho, lo que estés haciendo en este momento. Puede que hayas intentado cambiar y no hayamos podido hacerlo con nuestras fuerzas, pero si nos acercamos a Jesús, el Hijo de Dios hecho carne, seremos libres. Y este es un llamado a acercarnos a Jesús. Quizá no para sanidad de una posesión o de una enfermedad, pero sí para la sanidad de nuestras almas y pecados. Esto es para pensar: ¿estamos viviendo lejos de Dios? Si es así, acerquémonos a Dios. Si no hemos conocido a Dios, acerquémonos a Dios. Él extendió la salvación a todo aquel que crea en Él y lo siga.
Para acabar, acabaré citando el texto de Juan 6, 37, 40, que dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera, porque ha descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo aquel que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por aquello que nos has mostrado, Señor, y abierto los ojos, Señor. Te pedimos que nos des fuerza para buscar de tu presencia, Señor, para buscar de ti, Señor. Te pedimos que tú nos guardes y nos protejas de toda aquella maldad que quiera venir a destruirnos, Señor, que tú nos selles con tu espíritu, Señor, y nos limpies con tu sangre de aquellos pecados y de aquellas acciones que no te gustan, Señor. Y te pedimos que de temprano nos des el deseo de buscarte, Señor, y de tarde y de noche, Señor, y que estemos cada día ligados a ti, a tu palabra, Señor, y que sepamos poner en disciplina nuestra carne, Señor. Gracias por todo que nos das, Señor, y bendice a aquellos que no han podido venir. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.